concentración gravimétrica. ¿En qué se basa la concentración gravimétrica? En que los minerales cuando van a sedimentar, cuando caen dentro del sistema, los de la pulpa, algunos caen con más rapidez que otros. Uno de los factores que determina esta rapidez es la velocidad con la cual sedimenta. Va a ser justamente el tamaño de la partícula. Es decir, partículas más grandes caen a más velocidad, partículas más pequeñas caen a menor velocidad. Y eso va a ser algo interesante. Y tiene que ver un poquito también con el proceso de concentración por flotación más adelante. Entonces, cuando yo realizo gravimetría, si yo sé que la partícula más grande cae a más velocidad dentro del medio acuoso, entonces esa partícula debería ser el valor, por un lado, ¿cierto? Pero cuando yo hago chancado, o hago combinación, en la combinación las partículas se reducen de tamaño y punto. No hace distinción entre men y ganga, todo se reduce, entre comillas, por igual, ¿no? Generando una distribución granulométrica. Entonces, la concentración gravimétrica se sustenta básicamente en esa velocidad con la cual sedimento cae en el medio acuoso, a baja velocidad sin turbulencia, porque cuando hay turbulencia en el transporte de la pulpa que pasa por el equipo concentrador, pues se va a generar pues, una homogenización del sistema, en este caso de la suspensión, y no va a haber el proceso de concentración. Por eso decíamos en la sesión pasada de que cuando yo haga gravimetría, tengo que tener presente siempre cómo es el movimiento de la pulpa en el medio, ¿no? Que el flujo cómo es, porque es un flujo, es un desplazamiento, es una película que se desplaza sobre una superficie. Donde al desplazarse por el jet, la superficie es alterada por el stroke del equipo, donde debemos de observar que ese movimiento sea laminar o intermedio, ligeramente intermedio, ¿no? Que no llegara al fenómeno turbulento, porque en fenómeno turbulento no voy a tener concentración. Todo va a estar, las partículas dentro del acuoso van a estar en movimiento grosero y no voy a tener ninguna concentración. Ese es un componente importante del criterio para hacer concentración gravimétrica, y lo cual también vas a experimentar en la primera sesión de laboratorio en gravimetría, que es una sesión nada más. Ahora, ¿cómo es una concentración centrífuga? El sustento de la, eh, de la gravimetría al final nos va a llevar a lo que se llama la velocidad terminal, ¿no? Y la velocidad terminal, por aquí está la ecuación, y acá está la ecuación diferencial. Normalmente no estamos calculando tantas ecuaciones diferenciales, sino en función de una data estamos analizando. Pero en el caso de gravimetría no podemos analizar durante el proceso de ecuación gravimétrica cómo es la velocidad de la partícula cuando va a sedimentar. Donde yo puedo analizar mejor el proceso de velocidad de sedimentación, velocidad terminal, es cuando hago yo un proceso justamente donde las partículas van sedimentando en función a sus características de densidad y de tamaño, pero en un sistema en reposo o prácticamente en reposo. Y eso lo vamos a ver en la semana 13 más o menos, y es el último laboratorio. Ahí sí, el concepto va a ser el mismo, solo que ahí se va a poder analizar en un laboratorio mejor lo que es la velocidad terminal. ¿Cuál es la velocidad terminal de una partícula? Hay matemática que es parte conceptual, hay una parte interesante para la parte química, para separación de medios líquidos. Nosotros vamos a entrar en la parte histórica, no te empezaba por historia, pero ahora vamos de frente al punto, ¿no? Esta lectura, por ejemplo. ¿Qué diferencia hay entre la centrifugación y la concentración gravitacional? En esencia, el fundamento, el sustento para centrífugo es el mismo que para gravitación, pero en centrífugo hay que sumarle algo más. Es decir, se va a cumplir la separación de las partículas o la separación de la partícula valiosa con respecto a la ganga, va a tener los mismos preceptos que tenemos en concentración gravitacional, sí y no. Sí en que se va a cumplir todo lo que se dice para gravitacional, pero en el caso del centrífugo va a haber algo más, algo adicional que se va a cumplir y que lo va a hacer más interesante para un proceso industrial. En el caso de un concentrado centrífugo, muy aparte de que las partículas tienden a sedimentar por tamaño y por la específica, aparte de eso hay otro movimiento. ¿A qué me refiero? Y la partícula, yo veo, por ejemplo, tengo, no sé, un equipo, un jig, y por ahí pasa la película, en canaleta, no pasa. Pasa simplemente lo que concentra la gravedad a través de pulsaciones. En el caso de un concentrador de tipo centrífugo, normalmente tiene esta forma, como una taza. Hay un bol por ahí. Esto lo vamos a ver. Entonces, ¿qué ocurre? En el concentrador, el material ingresa y va a salir. Si ingresa y sale, tiene un punto de entrada y un punto de salida, como que, bueno, está concentrado.
Pero hay otro fenómeno, porque la partícula va a ingresar y luego va a salir. Ya, pero hay otro movimiento, es el movimiento circular. Ese movimiento se va a dar, pues, porque hay un sistema central que es un bol y algo lo va a hacer girar. Va a hacer girar. Entonces, cuando hace girar eso, en ese giro, dentro del bol donde va a entrar la pulpa, al estar girando, está como agitando. En realidad no agita, sino centrifuga. Es decir, los RPM con lo cual le va a girar, va a ser un RPM enorme, brutal, superior a lo que vamos a ver en una celda de flotación. Es tan rápido que cuando gira, cuando sabemos que cuando hacemos un refresco o algo, movemos con una cuchara, se genera un pequeño vórtice, ¿cierto? En este caso, el giro va a ser tan alto dentro de ese bol que es una taza, cuando gira tanto que voy a ver el fondo. O sea, tanta la velocidad que la partícula que ingresa se pega a las paredes del bowl, se pega. Entonces, ahí hay otro mecanismo que va a generar la condensación centrífuga, que es justamente esa centrifugación. Esa centrifugación es la que genera y la que yo gobierno para jugar con las velocidades de cementación. Cuando hay caída libre, de repente las partículas empiezan a caer, caen, y una cae más rápido que la otra, y se dimite. Y por eso aplico mi criterio de concentración, ¿recuerdas? Ahora, pero si la partícula de repente caen y caen, pero una es más de repente tiene una diferencia en caer, pero no es tanta que no hay concentración. Es decir, no puedo hacer gravimetría por G, por mesa, por espiral. No concentro bien. Pero el centrífugo sí me va a permitir concentrar. ¿Por qué? Porque la caída del mineral no es al mismo ritmo de la velocidad que ocurre en gravimetría. Es decir, la caída es tan lenta, que yo no noto cómo cae la partícula. ¿Por qué? Porque quien la va a mantener en suspensión es la centrifugación. La centrifugación va a hacer que las partículas estén como que suspendidas. Y en función a cómo sea la centrifugación, si la velocidad en caída libre es una pequeña diferencia, yo voy a jugar con la centrifugación para hacer lo siguiente. Para que la partícula más ligera, en condiciones de caída gravitacional, me voy a dar cuenta que no va a ser posible separar. Mi criterio va a apuntarme a 1.4 y digo, no, no funciona. Pero cuando hago centrifugación, yo lo que juego es con esa gravedad específica. Le voy a dar un RP metal que lo mantenga en suspensión. Ahí. Y lo que yo busco es de esa suspensión o equilibrio físico, le voy a dar RPM para que la ganga empiece a subir, empiece a subir. Es decir, yo cuando tengo dentro del bowl, tengo la pulpa, digamos, y si dejo que caiga el sólido, va a sedimentar, se va al fondo. ¿Ok? Se va al fondo. Pero si empiezo a agitar, se va al fondo. ¿Ok? Entonces, cuanto más agite yo, las partículas finas, ¿qué va a pasar? La partícula fina o la partícula más ligera va a tender a subir. Sube, sube, sube y va a derramar, como que derrame la taza. Y eso que derrama es la partícula ligera, la de baja gravedad específica. Y la partícula que tiene gravedad específica se va a quedar dentro del bowl. Es decir, dentro del bowl, del recipiente o taza, va a quedar el concentrado. Pero para poder concentrar yo, si yo hiciera una concentración gravitacional, no podría en ningún equipo. O sea, eso es cuando el mineral no me permite, ¿no? No me permite hacer gravitación. Entonces, ¿qué hago? Puedo centrifugar. Y con eso puedo, esa ligera diferencia que hay entre las densidades, que me genera algún valor dentro de mientras no sea uno, entonces me permite que llegar a un RME para que esa partícula ligera suba lentamente y salga por el reboce de la taza, derrama taza. Y el que estaba con valor queda atrapado en la taza. La taza no es lisa, necesariamente. La taza tiene como una especie de saliente, para que el mineral cuando va subiendo se va desplazando por la pared del bol. Y el valioso, si yo le di mucho RPM y quiere subir y se mete en la rendija. Ya queda atrapado, no sube. El que se me escapó a la siguiente rendija queda atrapado en el bol. Entonces el bol tiene una especie de rendijas donde se mete el mineral valioso, ya no sube, porque lo retiene un poco. En cambio, el valioso también, perdón, la ganga se puede meter también ahí, sí se puede meter también ahí. Pero cuando se mete ahí, como es tan ligera, se mete y sale fácilmente, sigue su camino porque quiere subir. En cambio, esas líneas que tiene, esos surcos que tiene los bol de los conejos aritméticos es para que ahí se deposite el concentrador. O también puede quedarse en el fondo, si es el caso.
Entonces, profesor, ¿el centrífugo es solamente para los minerales que no pueda yo concentrar por, el- por los equipos de la sesión pasada? No, porque también lo puedo concentrar con los equipos que utilizamos, o sea, con las condiciones a las cuales trabajan los equipos de la sesión pasada. Tengo un invitado acá de nuevo. Me gusta, figurita. Ya. A ver, entonces, eh, la, en estos equipos yo también puedo puede suplir a los equipos de concentración eh, gravitacional, netamente gravitacionales. Entonces, cómo yo puedo jugar con esto? Yo lo puedo jugar simplemente jugando con el RPM. Eso es lo que tú vas a hacer en el laboratorio. En el laboratorio vas a usar un concentrador centrífugo que tenemos y lo que vas a hacer es concentrar y vas a evaluar físicamente, vas a mirar qué procesas y cuando tú concentras vas a evaluar tu concentrado, si es que tiene o no el valor que requiere. Si es que yo no sé qué RPM trabajar, o voy explorando, voy haciendo pruebas, voy determinando cuál sería la concentración, cuál sería el RPM para que yo tener concentrado de calidad. O sea, un parámetro de control en condición gravimétrica en centrífuga es los RPM que genera justamente la centrifugación. Cuanto mayor sea el RPM, yo puedo llegar a un punto en el cual no saco concentrado, porque todo se me da por el rebose, todo se me da por el relave. El rebose de la taza, Bowl, eso es un relave. Y el concentrado queda dentro de la taza. ¿Ok? Bien, dentro de los concentradores tiene su característica. Vamos a empezar con el concentrador Canelson. El Canelson tiene sus características. ¿Cuáles son? Tenemos desde pequeños hasta grandes. Pequeños, bueno, son para laboratorios, grandes son para tratar tonelajes medianos. O sea, los concentradores centrífugos, históricamente, hasta hace unos 10 años, no te concentraban más o no se utilizaban en plantas de más de 2.000 o 3.000 toneladas. Pero ahora se pueden usar en plantas de mayor dimensión. ¿Cómo? Usando concentradores de última generación, tamaño número uno, o dos, colocando varios concentradores, colocando una batería de concentradores, ¿ok? Que por ahí lo vamos a ver también en imágenes. Una característica de los concentradores centrífugos es que te van a clasificar o van a concentrar, te pueden concentrar en partículas gruesas como en partículas finas. Cuando nacieron o aparecieron estos equipos, más o menos empezaron, o sea, como origen el equipo tiene como 50 años, pero como uso industrial, en caso de minerales, lo usamos más o menos hace 20, 25 años en Perú. Entonces, estos equipos nacieron en un principio, se utilizaron en un principio para tratar los relaves. ¿Por qué? Porque el relave es un material muy fino y la gravimetría, como recordamos la sesión pasada, la hacemos en el circuito de molienda clasificación. Entonces, cuando la partícula ya es muy fina, ya es complejo hacer gravimetría, no se va a poder. Pero el concentrador centrífugo sí te puede ayudar. ¿Cuándo? Con el RPM. Te va a ayudar a concentrar. El truco está en encontrar el RPM y también encontrar cuál es el caudal que soporta el equipo. O si queremos ver cuál es el tonelaje por hora que puede procesar el equipo. Entonces, luego se vio de que esos equipos pueden reemplazar a los equipos de conexión gravimétrica y por lo tanto reciben una alimentación gruesa también. Es decir, los puedo usar en cualquier lugar de la planta. Es decir, estos equipos pueden estar también en el lugar de los concentradores netamente gravimétricos. Sí. ¿Dónde se empezaron a usar? ¿En esa zona? No, se empezaron a usar en las plantas en la zona de después de la concentración de flotación. ¿Para qué? Para mejorar la recuperación, porque había mineral que no se concentraba en una mesa, en un G, que no se concentraba en flotación y que se iba al relave. Ahí se empezó a utilizar, pero después ya se empezó a usar en la etapa de molienda clasificación. Las plantas netamente gravimétricas, las modernas, actuales, que se van abriendo, utilizan estos equipos antes que usar una mesa, ¿no? El principal equipo que ya no se quiere usar es la mesa. Y recordemos que la sesión pasada dijimos que la mesa es muy buena, es el mejor equipo. El problema no es porque se deja de usar porque es muy bueno, sino porque es antitécnico por el espacio que utiliza o la cantidad de mesas que debe utilizar para un proceso industrial. Para una pequeña escala, para una prueba, con un piloto podría ser, pero no me sirve para una planta industrial. O sea, requiere mucho esfuerzo, ¿no? Muy costoso. No el equipo, sino controlar el proceso.
Bien, entonces nosotros ahora lo usamos en cualquier área. Eso va a aparecer. Mi concentrador K-Nelson tiene una característica. La fuerza con la que va girando los RPM genera en las partículas una fuerza llamada fuerza G, se llama. La fuerza G es la fuerza centrífuga. Cuanto más RPM le das, más fuerza G tiene. Por ejemplo, una persona, un astronauta, cuando se entrenan para ir al espacio, también se le hace un sistema de prueba al soporte de la fuerza G. Y una persona se soporta hasta 8 fuerzas G o 9. Después se desmaya. No existe persona que soporte más de 9. ¿No? Han probado con pilotos de avión, astronautas, todo igualito. No te da más de... No pasan de 9. Ya están desmayados. Para estos equipos cuando giran, en el caso del Nelson, te gira hasta 60 fuerzas. 60 fuerzas. Y eso va en función al RPM que va a tener el equipo. Entonces, profesor, entiendo entonces que cuanto mayor sea la fuerza G, lo utilizaré cuando el mineral sea más fino. Menor será la fuerza G cuando el mineral sea más grueso. ¿Ok? Sí, solo si los componentes que están dentro del mineral tengan gravedades específicas muy cercanas, ¿no? Y si yo aplico el criterio de concentración y aplico algo de la sesión pasada, pues no voy a concentrar. Esa es la ventaja de los centrífugos. Y el K-Nelson pues llega hasta 60, que partículas desde menor de un cuarto, 3/8 de pulgada para abajo, tranquilamente el producto chancado. Y estos concentradores tienen sus características. ¿Cuáles son? Reciben pulpas igual como el overflow de un hidrociclón, ¿okay? Con esa característica o porcentaje de sólidos. Y hay una diferencia básica entre el K-Nelson y la competencia. Básicamente tenemos dos marcas, por llamarlo así, dos fabricantes de concentradores. Uno es el Nelson y el otro es el Falco. En Texu, nosotros tenemos el concentrador Falco, no el Nelson. Y vamos a analizar por qué. ¿Por qué Falcon y no Nelson? ¿Ok? Bien. Una característica de los concentradores Falcon, que ahorita vamos a ver, y comparado con el Nelson también, está que el Nelson tiene una diferencia en su Ball desde el modelo más pequeño, que es un modelo de laboratorio. En el caso del Nelson, tiene los famosos anillos dentro de su bol. Y en esos anillos es donde se va a depositar el mineral que se va a concentrar, que por algún motivo fue suspendido, ¿no? Porque el ingreso al bol se da por la zona central, es un brazo central donde ingresa la pulpa y automáticamente se pega a los costados. Es más o menos como tener una licuadora que esté licuando, ¿verdad? Y al centro le metemos un producto a licuar y de pronto miramos y vemos solamente la parte metálica a tanta velocidad que toda la pulpa está pegada hacia las paredes de la licuadora. Algo parecido. Eso es lo que ocurre en un centrífugo, de manera general. Entonces, esos como anillos que van a definirse en el Falcon desde la parte de equipo de laboratorio, nos van a diferenciar de un Falcon de laboratorio. Aquí una imagen del equipo, para ver un poco cómo trabaja este equipo. El equipo tiene un bol. Esta zona que está en amarillo es el bol. Aquí el bol no es liso. Este es uno ya de operación, pero el de laboratorio es igualito, pero más pequeño evidentemente, pero no es liso. Tiene sus ranuras, ¿ok? Tiene su estructura. Y es ahí cuando el mineral ingresa por acá. Ingresa por acá el mineral, viene a través de una tubería, ingresa, cae por gravedad, ingresa, y acá tengo un sistema, un motor, que genera pues el movimiento, ¿no? Lo va a girar toda la base, como si fuera la base. No tiene cuchillas, solo gira la base. Y cuando la pulpa llega al fondo, o el giro se va a centrifugar y se va a pegar todo el sólido en la pared. Entonces, si yo elevo los RPM, lo que va a ocurrir es que el sólido se va a subir, 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 subir, subir y va a salir. Este es el tubo de relave. El relave, el relave sale por acá arriba. Entonces, yo lo que quiero es que el valor se quede acá. Entonces, yo juego con el RPM para que en relave lo que no tiene valor se vaya por acá y lo que tiene valor se quede.
¿Y cómo puede evaluar este RPM, profesor? Fácil, estoy haciendo mi prueba de laboratorio y estoy sacando muestra del relave y voy evaluando cómo es la ley en el relave. Si yo sé que el valor se me está quedando en el bol, voy ajustando en función a los RPM y los resultados, cuál debe ser el RPM que debo tener para concentrar por centrifugación a ese mineral. O sea, no existe una fórmula, al igual que en flotación tampoco, una fórmula para determinar los RPM de proceso. Ahora, sí existe una relación en la cual yo puedo físicamente encontrar si el RPM es mayor o menor entre bols de diferente tamaño. ¿A qué me refiero? De que el bol tiene un diámetro. Cuando esto gira, la fuerza centrífuga, o sea, el mineral cuando está por pegado a las paredes, en esta zona diametral, si gira un RPM, tiene una fuerza G. Pero si gira ese mismo RPM y el bol es más grande, tiene mayor diámetro, entonces el mineral siente más fuerza G. ¿Ya? O sea, la fuerza G depende del diámetro. Y hay cálculo matemático, porque creo que está en el PPT que vamos a ver después. ¿Ya? Ahí está la fórmula para ver cómo calcular este RPM en función a la fuerza G que uno quiere. Mejor dicho, ¿no? De manera sencilla. Cuanto más gires, más fuerza G. Punto. Ahora, pero yo quiero que el mineral se quede acá. Se quede acá. Ahora, pero los equipos concentradores, tanto el Nelson como el Falcon, principalmente son equipos que trabajan de forma discontinua. ¿A qué me refiero con forma discontinua? El mineral va a entrar por acá, entra, acá va centrifugando, el relave va saliendo. ¿Y el concentrado dónde se queda? Se queda en el bol. Entonces se va acumulando en el bol y el bol se va a llenar. Pasado un tiempo de operación, yo debo de parar el proceso. Corto la alimentación al concentrador centrífugo. ¿Qué voy a hacer después? Pues voy a hacer una descarga. ¿Cómo hago la descarga? Hay varias formas. En el caso del laboratorio, el bol, el bol es sellado. El bol se apoya sobre el eje de giro, gira y el bol gira como si estuvieras girando un plato encima de algo. ¿Qué hace el giro? El bol va a girar. Cuando yo quiero sacarlo, saco el bol. Eso es en modelos de laboratorio, que es lo que te vas a enfrentar tú en la práctica con Sánchez. Entonces, tanto el Nelson como el Falcon son así. Cuanto al laboratorio me refiero. Entonces, ¿qué significa el laboratorio? Que yo alimento el mineral, concentro en el equipo. Si es que ya he hecho pruebas, sé cuál es el RPM, entonces voy a sacar un concentrado, pero debo trabajar por tiempo. Tiene un tiempo de operación y luego debo de parar la alimentación para hacer lo que se llama la cosecha. Sacar el concentrado. Saco el bol y sale concentrado. ¿Okay? Estos son para los equipos de pequeña dimensión. ¿Okay? Ahora, pero en equipos más grandes hay dos formatos. Uno en el cual yo puedo hacer eso. O sea, yo puedo cortar también, o sea, equipo también discontinuo, corto la alimentación y lo que el concentrado que está acá, mi sistema, todo mi sistema automáticamente lo que hace es, hay un movimiento y me descarga todo lo que está acá, me va a descargar por un tubo de concentrado. ¿Ok? Esos son los equipos ya de operación, no de laboratorio. Puedo descargar, pero igual estoy cortando la alimentación, o sea que también son discontinuos. ¿Y cómo descarga? Cuando yo quiero descargar, por ejemplo, en el laboratorio, ¿qué hago? Saco el bol y con agua lo lavo, lo descargo. En el caso de operación, también es con agua. Se inyecta agua y el agua agua a presión, empieza a botar todo el mineral, todo lo va lavando y sale por aquí mi concentrado. ¿Okay? Esa es la forma de forma general, los concentradores centrífugos más comunes. Y tanto el K-Nelson como el Falcon funcionan igual. Porque luego ves un Falcon y ¿cómo lo vas a ver? Es igualito. Entonces, ¿en qué es la diferencia? Pequeños detalles. Por ejemplo, la forma del bol, por cuestión de patente, la forma como se inyecta el agua el lavado. En uno se puede inyectar en un modelo por la parte superior y en otro modelo lateral. ¿Por qué? Porque en estos surcos hay mineral que ha quedado retenido, se metió y se quedó ahí, y es un concentrado. ¿No? Si yo puedo tener oro de repente ahí. Si hago un lavado de arriba hacia abajo, pues lo que ha quedado en la base de la plataforma es lo que yo puedo descargarlo. Pero, y lo que queda acá en las rendijas no sale. Entonces, estos tienen un sistema en el cual yo puedo lavar lateralmente. Tienen un sistema en el cual yo lavo lateralmente. O sea, limpia todas esas rendijas que están acá. Lo llevo al fondo para que descargue.
Los equipos cuando hacen el lavado normalmente lo hacen automático. Se programa un ciclo de lavado para esto. Ese es el funcionamiento general de lo que es un concentrado centrífugo. No es gran cosa, pero el gran problema es que son discontinuos. Ahora, también hay continuos en el cual la pulpa siempre entra, sale el relave y por aquí yo aprovecho a ir descargando. O sea, va saliendo el relave y va saliendo el concentrado. ¿Ok? También hay continuos. Ahí tenemos varias marcas para... En el caso de continuos, principalmente los tenemos en el caso de los Falco, que es el otro modelo, caracterizado por su color azul. En cambio, los K-Nelson son de color verde, generalmente. Claro está que si yo quiero comprar un equipo, digo, quiero un K-Nelson, pero yo lo quiero en azul, me lo pinta en azul. Pero de fábrica el color normal es verde y el otro es en azul. ¿Ok? Eso de los colores es muy importante porque a veces uno cuando está en una planta, ve de lejos una planta, de lejos sin ver la marca, de lejos puede saber qué equipo es, de qué marca es. Porque las marcas son como los equipos de fútbol. Tienen su color de camiseta ya. ¿No? Más adelante, por ejemplo, las celdas. ¿De qué color ven las celdas? Profe, son azules. Ah, ya, son de FL Smith. Profe, mire, a lo lejos veo la guarda de las celdas y las celdas de lejos me doy cuenta que son amarillas. Son de Autotec. Entonces, el color es como que es un distintivo de cada empresa, ¿no? Ya, pero no involucra de que yo pueda pedirlo de otro color. Al principio, cuando hablemos también de celda más adelante, hablaremos de formato típico, pero después mostraré unos videos donde vas a ver esa misma marca en otro color, pero es por cuestiones de la planta. Yo puedo pedir, yo compro, puedo pedir en el color que yo quiera y lo van a pintar. Me van a decir, si lo pinto, $10,000 más. Que es un sencillo. Hazlo, pues que no me gusta el color del fabricante. Y lo hace. Igual ocurre en otros equipos. El cono del concentrador Nelson, aquí hay un cono pequeño en laboratorio. ¿Cuál es su característica? Tiene esos surcos donde se va a depositar el mineral. Ahí se deposita. ¿Y cuándo uso estos equipos pequeños, por ejemplo? Lo uso básicamente para concentrar oro. Oro. Cobre libre muy poco, más para oro. Más se utilizan los equipos gravimétricos, los pequeños, para oro, ¿no? En el Perú tenemos un gran número de equipos en muchas plantas y la mayoría de plantas son pequeñitas. O sea, tenemos más concentrados centrífugos en plantas pequeñas que en plantas grandes. Porque una planta grande son muy pocas las que hacen gravimetría, pero plantas pequeñas y medianas sí tenemos un montón. Los equipos no son muy grandes, los equipos que utilizamos son más equipos del tipo discontinuo antes que continuo. Pero nosotros podemos engañar el proceso y hacer que el proceso se vea como continuo, no siendo era así. O sea, podemos hacer en el proceso que físicamente se observe el proceso como parezca que el proceso es continuo. ¿Por qué? Porque siempre yo estoy moliendo la pulpa, siempre está descargando, nunca corto nada. Sí, pero yo puedo aparentemente concentrar y verse que no estoy parando la molienda, paro, pero mi equipo no es continuo, si no es continuo. Mira, ¿cómo eso puede ser posible? Si el equipo es continuo, tienes que cortar el alimento. Ahorita vamos a ver lo que es el ciclo de la concentración de centrífuga y vas a entender cómo es que podemos engañar. Es una ilusión, como una ilusión óptica, algo así. Pero con equipos discontinuos, yo puedo trabajar en continuo. Por eso no es tan común ver equipos continuos, por un poco por los costos. Y aparte que es más fácil evaluar su mantenimiento de un discontinuo. Como te decía, algunos tienen su sistema de lavado, tienen sus huequitos. Aquí están donde se deposita el mineral. Tiene su huequito donde lanza agua, ¿no? Y el agua lo lava, lo bota hacia abajo, ¿no? Hacia abajo para que pueda ser descargado. Los canales. Tienen estos formatos de estos rifles que tiene los conos, han ido evolucionando. Estamos en la generación número 7. Pero las fotos de ese tipo no las tengo acá. Este es uno de laboratorio, muy pequeño, mira. Medio verdoso, ¿no? Mira, hasta de laboratorio le ponen el verde. Típico color eh, de Canelson. Pero yo reconozco que es Nelson por el bowl. Este es el bowl. ¿Este es lo que es acá? Este es el bowl. Tiene su surco. Este es chiquito el laboratorio. El de Texub es casi este formato. Es del laboratorio. ¿Ya? Pero no es Nelson. O sea, cuando tú observes el bowl, el equipo lo tienes que manipular, desarmar, vas a ver que el bowl es liso. Es liso. Parece un bowl liso. Bowl sopero parece. ¿Ok? Ha tenido sus evoluciones, estamos en las 7. Acá estamos algunas evoluciones de cómo son los sistemas de retención de del sólido, ¿no?
que han ido evolucionando en función a cómo, qué es lo que yo voy a concentrar, ¿no? Ahorita han cambiado de forma, no tengo la imagen, ¿sí?, pero estamos en la séptima generación. A mi figurita, me gusta figurita. Ya. Eh, Concentración, ya. El caso de la concentración centrífuga, nosotros hablamos del ciclo de concentración. Por ejemplo, una pregunta que, o una interrogante que profesor, ahora es que estamos principalmente los continuos, tienen un ciclo de concentración. ¿Cuánto será el ciclo de concentración en el laboratorio? Cuando tú hagas concentración centrífuga en el laboratorio, lo vas a hacer más o menos tiempo de, el tiempo de proceso será unos 10 minutos. Vas a descargar un tanquecito como 10 litros hacia el equipo. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, ahí y vas a discutir en la práctica, pues hay que discutirlo en función de la experiencia con Sánchez, eh, ¿por qué le das ese tiempo? ¿No? ¿Por qué no le das 2 minutos? Bueno, le puedo dar menos. ¿Y por qué no le doy 2 horas? Entonces, es porque se va a generar pérdida de concentración. ¿Ok? Entonces, los tiempos de duración se pueden eliminar los tiempos para que tú explores en el laboratorio. Eh, estos equipos, cuando yo los concentro, van a tener sus parámetros de control. ¿Cuáles son los parámetros de control cuando yo realizo la concentración científica? Va a ser el caudal que ingresa al proceso. El tiempo es un parámetro de control. El RPM es un parámetro de control. Eh, la granulometría que estoy analizando es un parámetro de control. Todos ellos van relacionados y al final van a ser los que alimenten a mi determinación del RPM del proceso. ¿Ok? Pero a veces, a veces, cuando yo tengo un equipo nuevo, un caso de laboratorio, aparecen unas recomendaciones de fabricantes. Pero esas recomendaciones no les hacemos caso nunca. Siempre experimentamos. Entonces, cuando yo haga esto en la prueba de laboratorio, voy a hacerlo la mayor cantidad de veces posible para entender eso de cómo afecta el RPM en el grado de concentración. Y yo podría el concentrado analizarlo en analítica y en Relave también analizarlo para encontrar cuál sería mi mejor concentración, ¿no? Si somos 4 grupos, cada grupo trabaja puede ser un mineral a diferentes RPMs y evaluar en la laboratorio de analítica cómo saldría. Podría ser un concentrado de cobre, gravimétrico, centrífugo, y podrías evaluarlo ahí. Bien. Ya dijimos que el tamaño de la partícula no puede ser eh, extremadamente grueso, no voy a meter 1 pulgada y tampoco le voy a meter, o sí le podría meter partículas de malla 325, malla 400, sí lo puedo hacer también. Pero normalmente, para tener una buena corrección gravimétrica, tiene que haber una homogeneidad en cuanto a la combinación. No tiene que ser muy amplio el rango granulométrico, porque si no, no voy a concentrar bien. Porque muy aparte de que afecta la gravedad específica en general para su concentración, también va a afectar el tamaño de partícula porque hay un peso que la lleva hacia abajo. Y la ganga se me puede quedar abajo. Porque yo quiero que no sea tan dispersa la granulometría. Con un asunto de preparación de combinación. Si es que mi planta es netamente gravimétrica. Porque por ahí nosotros hacemos gravimetría, pero con equipos de centrifugación, por cuestiones del criterio de concentración, pero a veces no recuperamos todo en gravimetría, porque más adelante yo lo puedo seguir concentrando, porque luego puede venir mi concentración por flotación. ¿Cuándo soy bien estricto con la granulometría? Cuando mi planta es netamente gravimétrica. Si mi planta es netamente gravimétrica y yo uso equipos centrífugos o gravimétricos y centrífugos, mi concentrado va a salir justamente de esos equipos. Todo lo que salga de relave de cada uno de esos equipos es eso, el relave que se bota. No tengo opción a recuperarlo después. ¿Ok? No como en otros procesos pues, de quinto ciclo, por ejemplo, y yo tengo gravimetría, caso aurífero lo tengo, pero si no lo recupero en gravimétrico, cabe la posibilidad de recuperarlo en flotación. Otra cosa sería que cuando yo recupero por gravimétrico, pero se me va a lo que es flotación, y en flotación recupero, pero no recupero todo. Al final de una recuperación me recupero 70%. Eso no debe darse, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los equipos de gravimétricos y de centrifugación, para el elemento más importante, porque se compraron aquí en esos equipos en el Perú,
que es el oro. El oro normalmente lo obtenemos por gravimetría, por su alta gravedad específica. Entonces, el oro por concentración gravimétrica o centrífuga, que lo realizo antes de hacer un proceso de concentración, este oro gravimétrico me tiene que representar aproximadamente por lo menos el 50% de todo el oro que pasa al proceso. Es decir, si yo hago gravimetría en una planta y recupero solo el 10% para gravimetría y el resto dejo flotación, entonces quizá no necesita hacer gravimetría, está solamente con flotación. Si yo pongo equipo gravimétrico es porque va a tener una buena recuperación. Y eso es lo que ocurre normalmente en las plantas peruanas. Los concentradores en la parte gravitacional, sea por centrífugos o equipos netamente gravitacionales, la recuperación te puede llegar hasta 70%, solo en estos equipos. Y el resto lo dejas para flotación, para flotar el oro por, con, con un Santato Z6. Entonces, estos equipos cumplen una vital importancia en la parte aurífera. Y las minas auríferas normalmente tienen centrífugo. Pocas, pero existen, unas 6 o 7, todavía usan gran minería, eso todavía aurífera, usan jigs, ¿no? Que es el equipo rey. Pero mesa no encuentra, solo en caso de estaño y mesa. Los concentradores, me están pidiendo, acá pasa algo. Ya, no veo ni PPT, estoy viendo otra cosa en el PPT. Los concentradores, en el caso de los Nelson, se ubican en tres tipos, que tienen que ver con la capacidad de lo mismo, ¿no? Tenemos los equipos de descarga manual, que son pequeños, básicamente que tenemos para el laboratorio. Descarga central, los equipos para, digamos así, por mediano tonelaje, y los servicios pesados para gran tonelaje. Codificado de esa manera por Nelson. ¿Y qué tiene de espectacular? Pues nada, los descarga manual son equipos pequeños, tienen un bajo tonelaje por hora o kilogramos por hora, según quieras verlo. Y el motor obviamente va de acuerdo, acá no hay nada. Son características de esos equipos, pero uno puede inferir esto, ¿no? Bajo tonelaje, baja potencia, bajo motor, así que... Ahora también puedo decir, profe, equipo pequeño de laboratorio, por ejemplo, que es el MD3, este equipo consume agua, sí, consume agua, poca, profe, debe ser porque es un equipo pequeño. Un equipo de más tonelaje debe consumir más. Así que esa lógica no hay ningún problema. Por eso algunos cuando ven cuadro dicen, profe, ese cuadro, no estaba en el campo, pasa. No tiene nada espectacular, ¿no? Pero que sirve a nutrir. Una imagen muy pequeña del equipo de laboratorio, sencilla. El que tenemos nosotros lo vas a ver en vivo, en directo y mejor, que es el Falcon. Es muy similar. El de descarga central ya es un equipo de mayor tonelaje. Obviamente que el motor sube de acuerdo al tonelaje del proceso. O sea que no hay nada de raro en este procesamiento. ¿Okay? Esto lo utilizo porque yo quiero concentrar ya no con un equipo de laboratorio, sino que quiero concentrar de repente por 15 minutos o 20 minutos un mineral que lo llevaba a molienda y lo estoy bombeando al equipo para concentrar gravimétricamente porque no voy a hacer flotación de repente. Hay minas o minas pequeñas o medianas, si quieres llamarlo, en la zona sur de Perú, Nazca principalmente, y ahí usan bastante lo que es un concentrador eh, centrífugo. En el caso de Perú, no he visto mucho Nelson, pero sí existe en el mercado. Los más comunes son Falcon. Dirás, el Falcon, pero ¿por qué no? Algo debe tener ese equipo. Vamos a analizar por qué son mejores los Falcon que los Nelson. Característica de los modelos, un poco estos modelitos. Normalmente cuando decimos para operaciones del tipo fluvio-aluvionales es porque es para tratar oro aluvial, o sea, el oro de los ríos de la selva, por ejemplo, ¿no? Entonces yo puedo hacer un dragado y el dragado lo puedo llevar hacia el equipo y hacer la concentración. Y no uso ningún tipo de reactivo. Y eso es válido, es válido. Eso sí es una explotación amigable. Lo que ves en televisión cuando atacan la selva y tumban árboles, hacen unas posas de unos problemas medio raros, usan mercurio, por detalle. Eso es por ambición. Eh, más modelos, ¿ok? El tamaño de alimentación es relativo, ¿ya? El tamaño de alimentación va a depender un poquito, ¿de qué depende? Soporta más o menos 6 milímetros, cuarto de pulgada, de repente, eh, el, el equipo, pero uno define cuál es la malla. ¿Cómo defines cuál es la malla de alimentación? Define la malla de alimentación en función a la liberación. ¿Te recuerda que la combinación es por liberación? Esta parte ya es por concentración. Son valores de referencia. No significa que yo siempre
que tengo un mineral, por ejemplo, una pirita aurífera, que es un mineral duro, yo quiero hacer gravimetría nada más, trabaje siempre con menos de malla 10. O si trabajo pues con depósitos naturales de placeres geológicos, los placeres siempre sean en grueso. No necesariamente, ¿no? O sea, son valores referenciales. Lo que ocurre en placeres, como viene del río, va cayendo desde la montaña, va rodando, siempre trae partículas gruesas, ¿no? Normalmente no son finas. En cambio, cuando saco una partícula que es dura de una beta, por ejemplo, de oro, es más duro, entonces requiere tripulación y más fino para ir. Sobre todo que el oro está amarrado a la pirita, entonces tiene una malla muy fina para poder separarlo. En el placer no, el oro cae por gravitación y se libera solito, ¿no? Es un oro libre que está asociado a una roca. Entonces yo puedo pasarlo tranquilamente con material grueso porque como es oro libre, pesa bastante y ya está por gravimetría, lo podría concentrar, ¿no? Bien, ya, acá ya estamos llegando ya a equipos más costosos. Estos equipos los he visto en Chile bastante. Tienen su tablero de control, ¿ok? Donde aquí tú gobiernas y determinas el ciclo del proceso. ¿Cómo así? Tiene su equipo, su sistema de alimentación. Acá no se nota, pero acá está el bowl. Acá va a estar internamente el bowl. La alimentación viene central, por el draft central, y acá dentro está girando, ¿no? Va girando, va girando, va girando, va girando, va girando, y ahí puedo sacar el relave, y por ahí puede salir el concentrado. No se nota, ¿no? Pero hay un punto para el concentrado y un punto para la. Como en todo proceso de concentración, siempre cuando concentramos, desde el punto de vista volumétrico, de pulpa o de caudal o másico, el, la mayor cantidad que yo tengo de un procesamiento es en cantidad, en masa, es más tengo relave. Más de relave que concentrado. ¿Y eso qué genera? Si un relave es mayor en cantidad que concentrado, y tanto relave como concentrado son pulpas que van a salir, entonces quiere decir que las tuberías que soportan la descarga del relave, comparado con las tuberías que soportan la descarga del concentrado, para cualquier etapa en una planta concentradora, tienen que ser de mayor diámetro los de relave. Los de relave son de mayor diámetro y los de concentrado son de menor diámetro. Y eso se va a replicar en todos los equipos. ¿Okay? También va a ser proporcional a la dimensión del equipo. Estos son los de equipo pesado. Y aquí viene un poquito la euforia por los equipos centrífugos que empezaron en. Estos equipos de descarga pesada, ya para usarlos en plantas, pues sí, no tienen mucho tiempo de aplicación, ¿no? Tienen un poco más de 20 años recién. Entonces, estos equipos cuando ya fueron lanzados al mercado, aquí a Perú llegaron el año 2001 más o menos, ¿no? Como ya se empezó a vender en el mundo, llegaron en el año 2001 y de la mano, el Nelson obviamente de su competencia, que es el Falcon, y empezaron a hacerse showroom, o sea, como exposiciones gratuitas donde se ofrecían las bondades del equipo, con demostraciones, cursos de capacitación gratis. Y como esto era gratis, la gente iba, bueno. Y cuando se veía las características del equipo, decía que es interesante, ¿no? Mi mineral no se podía concentrar por gravimetría o mi recuperación era baja. No puedo separar muy bien. Y estos equipos me ofrecían justamente la solución a mi problema. Entonces la gente empezaba a comprar estos equipos. En su momento, igual Nelson con Falcon, pero después, básicamente más Falcon. ¿Pero por qué? Porque me daban solución a problemas, ¿no? Que de repente, si yo tengo una planta gravimétrica de oro y yo recupero, por ejemplo, el 70% de oro, si yo aplico estos equipos, de repente llega una recuperación del 90%, son 20% más. Y 20% en oro, cuando yo lo cuantifico económicamente, es un montón de dinero. Y aquí yo tengo una anécdota, justamente, como 20 años, en una reunión pero no fue con Nelson, fue con Falcon. Una exposición justamente un amigo, una promoción que compraron el otro equipo, ¿no? Y lo pusieron en su planta. Es una planta de oro que está en la Sierra de Trujillo, se llama Virjus, se llama Poderosa, y hicieron la prueba del equipo y, o sea, los resultados fueron brutales, ¿no? Sí, y las pruebas fueron brutales, por eso compraron el equipo. Y la experiencia que daba, pues, era que es un equipo que vale la pena comprar, ¿no? Y como era un curso gratuito, sé que al peruano le gusta lo que es gratis. Entonces el auditorio sí, no. Habría en el auditorio cuántas personas. 300, 200, 230 personas en el auditorio. Y gran parte de las personas que estaban ahí, como es un curso gratuito, es la gente que no le gusta pagar, pues, ¿no? El informal. Mucha gente informal había ahí, ¿no? Y yo recuerdo que en una conversación que estamos entre amigos conversando un poco sobre el proceso,
y yo conversando sobre mi planta, y él de su planta conversando. En eso el vendedor de Falcon estaba conversando con nosotros, ¿no? O sea, me quería ofrecer el equipo y todo eso, estábamos conversando ahí. En eso viene un señor bajito, medio pelado, ¿no? Más o menos así como Sánchez, pero con pinta albañil, ¿no? Su camisa toda abierta, pecho abierto, con su barrigota. Y el señor le decía, un ratito, le dice pues, al representante de Falcon, señor, ese equipo que ha traído, que lo ha puesto allá arriba, ese equipo lo vende. Sí, este hemos traído para exponer, para vender. Ya, señor, yo me lo quiero llevar, pero ahorita. Ya, mira, ¿cómo es el informal? ¿Cuánto cuesta ese equipito que está ahí? Usted dijo que ese equipito me sirve para tanto de tonelaje. Y justo lo que yo tengo en mi plantita. ¿Cuánto me cuesta ese equipo? Ah, ese equipo te cuesta $300.000. Y el señor dijo, ok, ¿le puedo pagar en efectivo? O sea, pensaría que era un ambulante, ¿no? Y verdad, tenía su bolsillo así un fajo de dólares, ¿no? O sea, por eso cuando dicen que el informal el pequeño minero es pobre, mentira, ¿no? Tiene dinero, gana bien. Aparte que no paga impuestos. Pero en muchas plantas ocurrió eso, la fiebre de los centrífugos. Muchas plantas formales también empezaron a comprar centrífugos. Pero ¿qué ocurrió? Que muchas plantas no sabían manejar el centrífugo. Muchas plantas compraron el centrífugo, lo colocaron en su planta. En un principio, las plantas grandes lo compraban para relaves, pero no lo sabían manejar. O sea, dicen, ¿y a cuánto le pongo RPM? Porque antes se compraba un equipo, se compraba y te decían, toma el equipo, tú lo llevas a tu planta. Ahora no se compra así. Ahora, compra el equipo, tú me lo instalas. Y tú te vas cuando el equipo funcione bien. Hay gente que compraba, compro, 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 ¿no? Era como el pan caliente la panadería en ese momento sus equipos. Se lo pusieron en su planta y pusieron RPM, uy, no concentra, otro día no concentra, el equipo no sirve, ¿no? Ah, la impresión que era ahí, pues. Total, medio millón para una planta grande no le afecta en nada. Y había equipos que están botados, han estado botados en las plantas muchos años, porque no le daban el uso adecuado. Por eso es importante saber manejar el equipo.